Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis para este día miércoles de tasas en Estados Unidos, miércoles 20. Son las 3 de la mañana con 41 minutos, como puede ver. Y bueno, vamos a comenzar desde el principio. El día de ayer hubo ciertos movimientos en el dólar que fueron, digamos, interesantes. Estuvimos viendo que se mantiene la zona de resistencia que traíamos desde gráficos de 4 horas, si se fija usted. Ahorita le muestro en la pantalla. Nos quedamos en esta zona después de un retroceso que se estaba dando en el dólar, que se amplió un poquito más de lo que originalmente estábamos previendo. Rompió esta patita alcista, rebotó también muy fuertemente. Eso quiere decir que todavía la gente no estaba lista para cambiar la dirección de sus apuestas. Todavía estaba pensándosela en que a lo mejor la dirección que tenían era la adecuada. Entonces por eso es que están, digamos, en esa tesitura. En términos generales, lo que ocurrió el día de ayer fue, entre otras cosas, que el crudo siguió avanzando. Y después hubo una toma de utilidades, como que llegó un momento donde dijeron, chamacos, esto ya está demasiado cerca de las nóminas no agrícolas, el dato de inflación, perdón, perdón, será San Miércoles, del dato de la Reserva Federal. Y entonces, tomemos utilidades, ¿no? O sea, ante el macro fundamental, tomemos utilidades. Las proyecciones de nuestra onda 5 se superaron ligeramente. Curiosamente, este movimiento fue tan lento que no le alcanzó para cortar el canal base. Pero bueno, se acercó casi a la mitad y ya trae una caída que es la más importante desde que vimos esta fase de rally. Entonces, lo más claro es que ya hasta aquí llegó este movimiento y con eso, pues termina ya sea la onda 5 para esta versión, que ahí coincide bastante bien con el canal. Fíjese que está bien interesante eso. Coincide bastante bien con este canal. Termina aquí esta posibilidad de onda. Déjeme quitar el comportamiento estadístico. Déjeme quitarle la proyección. Quitarle aquí el triángulo para que no se haga demasiado ruido visual. Chance y hasta todo este control interno podríamos quitarlo, pero bueno. Terminamos con esta fase. Fíjese usted, ahí va el movimiento de impulso, que era una de las posibilidades. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Y aquí sí, la onda 4 no rompió el canal inicial, entonces la onda 5, con que terminara en el canal terminal, ya estaba, ¿no? Y creo que este es el conteo que más me está gustando. Alternativamente, esto era la corrección de onda 4, que también justo llegó al punto donde podría ser overlapping con la onda 4. Me parece que todavía ahí se sigue manteniendo para hacer... Oye, aquí hay un chorro de ondas para limpiar, pero bueno. Para hacer esta idea de movimiento, ¿no? A lo mejor todavía podríamos abogar por una onda 1 aquí. Dos como un WXY para hacer la onda 2 acá. Así sin cambios. 3 de un impulso, chance llega a caber. 3 de un impulso acá. ¿Sabes si lo podemos convertir en...? Lo que quiero ver es si se puede convertir esto en impulso. Y aquí nada más la cuestión es cómo contar esto como una sola fase motriz bajista. Que bueno, eso ya me va a tardar un poco más. Pero esto pudo haber sido la onda 4, que queda justo ahí
Si fijas, no me marca error de overlapping. Y tal vez es porque la onda 3 llega aquí. Y esto me gusta para una plana A, B y C. Tomando en cuenta que si esto es un impulso y que coincidió muy bien con el impulso, valdría la pena conservar esa idea, ¿no? Esto habrá que trabajarlo un poquito más claramente. Déjeme quitar lo que, o poner por lo menos en oscuro lo que creo que no va a seguir jugando con nosotros. Como es esta idea, ¿no? Del A, B, C para hacer una onda que A mayor y luego un impulso no juega mucho, ¿sí me explico? O hasta aquí terminó esto. Ah, bueno, también puede ser hasta aquí terminó esto. Para hacer la onda 3 de la diagonal. Pero entonces este impulso apenas sería la primera fase de la corrección del crudo. Me gustaría, pero para un conteo alternativo, ¿sí me explico? Me gustaría para un conteo alternativo. Aquí que hay un muy ligero overlapping, si te fijas. Aquí era donde se hace el overlapping y fue apenas por nada penetrado. A lo mejor es donde hay que trabajar un poco más esta onda. Bueno, esto ya se lo voy a resolver después, pero la idea es esta posibilidad de impulso que estamos viendo por acá. Y entonces estaría arrancando una nueva fase bajista que sería lenta pero de caída. Eso quiere decir que, por ejemplo, la expectativa de que tendríamos tasas de interés más altas por más tiempo puede ser un factor que ayude a desacelerar los precios del crudo, ¿no? Más aún si va de la mano con una China que todavía no está arrancando o que más bien está al contrario, metiéndose en la bronca de estar en un problema de largo plazo, ¿no? Entonces, estos son dos de los puntos creo que más interesantes que hubo. Eh, Sobre el tema de los bonos, por cierto, los bonos en Estados Unidos volvieron a tocar mínimos, cerraron en mínimos nuevamente. Esto quiere decir que sigue habiendo pues presión o convicción en el mercado de que estaremos teniendo pues por lo menos déjame quitarle la cinta esta de análisis porque no deja ver bien las fechas, que estaremos teniendo todavía un buen rato de esto no se puede, ahí está, ¿cómo se llama? Vamos a tener todavía un muy buen rato de estar viendo pues o todavía se espera que haya tasas más altas, ¿sí me explico? Por eso el precio del bono cae, o sea, la rentabilidad del bono todavía está alta. Entonces, ahí la verdad es que con esos nuevos mínimos, me parece que la probabilidad de que esto sea un doble zigzag ya queda más marcado. Quedaría como un WXY. Y aquí la pregunta es, ¿será esto onda A? Obviamente es de un grado menor. A o W puede ser, ¿eh? Pero creo que es más bien A. Esto de aquí, B y C, o es A, B y C como una plana corrida. La verdad es que todavía es una pregunta abierta, ¿eh? O puede ser, a lo mejor en timeframes más cortos lo vemos más claramente. Mm, a ver, así a la rapidita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todo esto puede ser un solo movimiento. 9. Pues tiene más pinta de ser impulso. Mm.
Esto parece una diagonal o un... Acuérdense que las diagonales también pueden ser triple zigzags, porque en el fondo es la misma estructura. Entonces puede ser A. Vamos a ver las proyecciones. Bueno, no. Claramente no llegó hasta estos máximos. Para triángulo ya no puede ser porque aquí se fue por abajo. Y si esto es A, esto es B y esto es C, A con C, hablan de un triángulo contráctil, tendría que haberse acabado. Bueno, podría haber sido aquí un triángulo para hacer la onda B, pero tiene retroceso del 10%. Mira, una teoría podría ser esta, ¿eh? Vamos a ver si se aplican las partes internas. Perdón que hoy me esté enfocando más en Elliot ahorita al principio, pero es que lo demás va a estar prácticamente igual que ayer, entonces no tiene mucho caso perdernos demasiado en eso. Pero bueno. Y yo espero un mercado bastante amarradito hoy, entonces, en lo que se sale el dato este. De hecho, los rangos están 17 pips para el australiano. El único que está corridón es 47 en el yen japonés, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, espérame tantito. Entonces, decíamos, si esto es un triángulo, pensamos que fuera contráctil. Es porque esto fue A, esto fue B, esto fue C. C obviamente se fue más allá de la proyección. Pero la cosa o lo interesante es que D coincide perfectamente. Y E se queda muy corta, pero no importa. Finalmente sí tenemos un retroceso neto con respecto a lo que fue la onda. Este. Con lo que fue la onda esta. ¿Cómo se llama? A. Que eso es lo importante. Los triángulos son propicios para los retrocesos muy ligeros. Entonces aquí puede ser B. Y esto puede ser un zigzag para 1, 2, A, B, C de 3, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, puede que estemos aquí caminando en forma de una diagonal para esta onda C. Uno, dos, y eso puede ser el A, B, C de 3, ¿sí me explico? Entonces todavía está en marcha el 3. Aquí nada más le voy a poner una indicación chiquitita de que creo que esto es una diagonal. Acuérdate que las diagonales las señalamos poniendo dos líneas que se tiendan a tocar en el futuro o que se tiendan a alejar en el futuro, no paralelas. Y si son líneas con tendencias contrarias, estamos ejemplificando un triángulo. Por ejemplo, si yo no quisiera mostrar este triángulo con sus letras, pero quisiera, por ejemplo, voy a hacer un time frame superior. Digamos que aquí el triángulo me estorba ya visualmente, ¿no? Entonces, lo que hago es desaparezco. Para eso sirve este botoncito en la Elliott Web Assistant. Desaparezco, le doy doble clic y entonces desaparezco el triángulo. Porque con el primer clic haces todo visible, con el segundo clic haces todo invisible. Si le vuelves a dar un clic se hace todo visible, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hago es trazar entonces líneas para decir aquí estoy viendo un triángulo. ¿Sí ves? Más o menos acoto la zona del triángulo y ya con eso tengo claro que esto es así porque es un triángulo y ya me queda mucho más fácil de leerlo sin tener que tener las letritas que estorban más. También obviamente se tiene que ir de este time frame, ¿no? ¿Qué rayos puse aquí? Ahí está. Ahí la tienes, ¿no? Entonces básicamente esto es como lo estaríamos viendo ahorita. Y ya viendo en time frame bajos, donde sí se ven las letras, pues se vería así, ¿no? ¿Vale? Esa es la historia de cómo se hace este tipo de trazos. ¿Vale? Bueno,
Entonces tenemos un bono que todavía va a seguir presionando hacia la baja. Acuérdense cómo están las apuestas. Las apuestas están a que ahorita van a hacer una pausa, pero van a hacer una pausa con una advertencia hawkish. Es decir, diciendo, pero de aquí todavía puede haber más aumentos de tasas y ni de chiste vamos a bajar la tasa de interés. Ayer a lo mejor, ayer traté y seguramente no lo logré mucho, en Forex con Café, de explicarle el por qué la gente trae la idea de que en esta, digamos, en este ciclo de ajuste iban a tener un movimiento, y a lo mejor se lo puedo explicar todavía por acá. Deje ver si encuentro el gráfico rápido. El por qué la gente está muy clavada con la idea de que la Fed tiene que recortar las tasas rápidamente. Esto tiene que ver con el tema de lo que pasó. ¿Se acuerdan del artículo que ayer le mencioné en Forex con Café? De que se necesita, que decía Timiraos, se necesita hasta un poco de suerte para lograr el aterrizaje suave, porque solo se logró en la recesión del 95, bueno, sin hacer una recesión, en el ajuste monetario del 95, que con un poco de suerte aquí se va a ver. Déjenme ver si puedo hacer que no se vea tan rudo en la pantalla esto. Espérame, tools. Ahí está, mire. A ver si lo puedo poner. Ahí medio se ve, ¿no? Uy, a ver si puedo agrandar esto un poco. Ahí está, ¿no? Si se fija usted, este es el gráfico que teníamos del comparativo entre lo que fueron las tasas. Entonces las líneas azules son los ajustes monetarios. Y en este periodo estaban ajustando la tasa, previeron que se iba a ver una caída del Producto Interno Bruto. No llegó a ser grave la caída. Y luego pararon, viendo que habían lastimado un poco la economía, y recortaron tasas, y esto volvió a impulsar el movimiento. Esto es lo que fue el famoso aterrizaje suave. Aquí me faltaría nada más montarle la combinación de lo que es las tasas con respecto a la inflación para ver qué hicieron con la inflación, ¿no? Tener las tres variables. Pero todos los demás ciclos de ajuste monetario se han llevado a caídas fuertes de la economía, y luego entonces necesitan super bajar las tasas para volver a hacer reimpulsar el movimiento, ¿no? Aquí decían, híjole, bajamos demasiado, volvieron a hacer un ajuste y se volvieron a cargar la economía, el crecimiento económico, volvieron a bajar, bueno, esto fue aparte de la crisis subprime, volvieron a bajar la tasa prácticamente al cero, la dejaron en un cuarto de punto, y la mantuvieron por ahí. Esa fue la época famosa del dinero barato, ¿no? Que fue la recuperación del crecimiento económico. Aquí fue cuando Yellen toma el control y empieza a decir, bueno, esto tenemos que regresarlo a la normalidad, porque una tasa, lo normal en la tasa en el largo plazo, para que usted se dé una idea, es el 4%. Entonces, ahorita estamos ligeramente por arriba de lo normal. Hemos estado muchísimo tiempo ya con los mercados acostumbrados a una tasa ultra baja. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que la gente saca su dinero a producir, ¿sí me explico? No lo tiene guardado en el banco porque simplemente no le rinde. Se le evapora mayor proporción con el tema de la inflación, aun si estuviera razonable la inflación. El problema de esto es que obligas, el tener la tasa demasiado baja por mucho tiempo, obligas a la gente a estar exponiéndose a riesgo, a gente que ya no debería estar expuesta a riesgo, como por ejemplo la gente que está en edad de retiro o que está
que ya no, que si sufre un reverso económico, una situación adversa, fortuita, fuerte, ya no tiene tiempo de recuperar sus finanzas. Entonces esa gente es la que idealmente, digo idealmente porque en la realidad es muy poca la gente que logra hacer eso, al menos en la mayoría de los países, ya no debería estar expuesta a tanto riesgo. Entonces, finalmente, esa sobreexposición de ese grupo es peligrosa con el tiempo. Ahorita estamos otra vez en una parte donde las tasas se han subido demasiado rápido, todavía no acaba el ciclo de ajuste y esta cosa ya se ha venido casi a cero el crecimiento y todavía no han pasado los años para eso. Entonces, por eso es la teoría de todo el mundo que van a hacer este mismo jueguito. Si se fija, después de un ciclo de ajuste viene una relajación, después de un ciclo de ajuste viene una relajación, después de un ciclo de ajuste viene una relajación. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo piensa? Pues va a venir una relajación, ¿no? O sea, es como el chiste ese de una gráfica que está un mes arriba, un mes abajo, un mes arriba, un mes abajo, un mes arriba, un mes abajo en las ventas, y el gerente de ventas le dice a la compañía, vienen de estar en un mes bajo, tengo la sensación que nos va a ir muy bien en el futuro. Pues sí, ¿no? Porque normalmente han estado haciendo ese sub y baja, ¿no? Aquí lo mismo pasa, ¿no? La gente dice, tengo la sensación de que va a haber una caída. Ahora, la cuestión que se está planteando aquí, como todavía el control de la inflación, y chance sí valdría la pena, ya que estamos haciendo esta explicación así de amplia, para entenderlo mejor, valdría la pena meter el comparativo de lo que es la tasa de interés con el tema de la inflación. Comparamos Estados Unidos. ¿Dónde estás? United States con inflation rate. Aquí está la otra, ¿no? Eso es inflación versus tasas. Entonces ve usted, ¿no? Lo que pasa es que la tasa está aquí arriba porque todavía estamos con una inflación altísima. Normalmente, cuando la inflación, sobre todo desde que tenemos el objetivo explícito de que fue más o menos por acá, de tener la inflación alrededor o en torno al 2%, eh, mm, 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 bueno, actualmente tenemos la tasa en el 5,5. Ese es el eje para lo que es la tasa y ese es el eje para lo que es la inflación. Entonces, ojo, normalmente cuando la inflación, que es la línea negra, está por arriba de esta línea, del 2%, deberíamos tender a subir las tasas, excepto en este periodo porque este ajuste monetario no fue para controlar la inflación, fue, acuérdense, nada más para regresar a la normalidad las cosas. Luego vino Trump y ya Jerome Powell volvió a bajar las cosas, en fin, ¿no? Pero vamos, la idea de este ciclo de ajuste monetario es porque la inflación sigue estando claramente por encima del objetivo del 2%. Cada vez que teníamos la inflación por arriba de ese 2%, se subían las tasas de interés. Luego aquí viene lo de la crisis subprime, que bueno, generó todo el merequetengue que le digo. Bajaron para reactivar la economía, la inflación rebotó ligeramente por arriba del 2%. Aquí no estaban tan preocupados porque decían que compensaba, fue de las primeras veces donde se empezaba a hablar de periodos donde se compensara
momentos de baja inflación con momentos de sostener la inflación por arriba. Luego esa fue la persistente falla en regresar la inflación al 2%, que muy poquitas veces estaba por ahí el nivel del 2%, y luego vino lo de la pandemia, que disparó la inflación, ¿no? Terriblemente. Los estímulos pospandémicos. Que esto sí, en parte sí pasará a la historia como culpa de este Biden, ¿no? Pero bueno, en fin. Y ahí venía la caída. Pero bueno, en fin. Entonces, a esto es a lo que se debe precisamente ese tema, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted a lo que correspondía precisamente esta idea. Aquí, porque si no, no va a poder cerrar esto. Por eso es que hay la expectativa de que mantendrán las tasas por lo menos más rato, ¿no? Y eso va a ser un cambio interesante de ver cómo se absorbe en el mercado. Pero bueno, con todo este contexto ya vámonos al día de hoy. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Esperamos, mire, el día de hoy es un día donde hay cierto tufito de risk on, porque tenemos al refugio del franco y del yen japonés, más bien hasta hace la apertura, cotizando en la parte baja con respecto al dólar, y en la parte alta a los pares mayormente de riesgo, excepto el canadiense, que andaba más o menos plano por la toma de utilidades del crudo, ¿vale? Entonces hay cierto tufito de risk on, pero es muy, muy, muy suavecito, ¿no? En el tema del dólar index, entonces le digo, estamos acabando, digamos, el rechazo de mínimos, aparentemente. Aquí parece que ya se le acabó la potencia. Y mi idea es que podría estar consolidando entre esta zona, en lo que se da las tasas, entre esta zona y potencialmente podría ser esta zonita de acá. Mi expectativa sería que estuviera consolidando en esta zona del precio, en lo que espera el fundamental. Se me haría muy poco probable que se relajara más de estos niveles el precio. A lo mejor un poquitito más abajo, a lo mejor toman esto como referencia. Pero poco más, ¿no? En el movimiento del dólar index. Entonces, yo creo que por aquí es donde va a estar jugueteando el precio. Digo, eventualmente podría continuar a tratar de consolidar hacia la zona esta de resistencias, pero la verdad es que a mí me sorprendería que hubiera tanto desplazamiento el día de hoy. Ayer, de hecho, fue un día de desplazamientos bruscos, si me explico, pero bueno, hubo varios factores, como fue el tema del dato de inflación de Canadá, que cambió muchísimo la postura de la gente con respecto al dólar canadiense. Y obviamente eso, de alguna manera, aunque no es una moneda muy pesada, es muy chiquita con respecto al dólar americano, pues pesó, ¿no? Sigue siendo de los 7 principales pares y pesó. Entonces, básicamente eso es lo que teníamos.